pero ya estamos caminando rumbo hacia ese nuevo orden mundial. Ya el mundo transita hacia el nuevo orden. Y por eso que usted ve constantemente las cumbres en la ONU, las cumbres en el Foro Económico, cantidad de reuniones, el G7, el G20, el BRIC. Todas estas reuniones son organizando las políticas públicas para llevar al mundo hacia un nuevo orden mundial. Y este nuevo orden, dirigido por este ser que la Biblia describe como un ser de maldad, que sabemos es el anticristo. Así que este nuevo orden estará regido por la cabeza o por el espíritu del anticristo, para someter a la humanidad y a todo aquel que trate de adorar a Dios. Por eso es que la palabra dice que se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, porque Él exigirá adoración, este anticristo. Entonces, dentro de ese sistema que el Señor advierte que vendría para el tiempo final, dentro de todas esas cosas que Jesús predijo que sucederían, que profetizó que sucederían antes de su venida, no solo están las guerras, ni los rumores de guerras, ni el hambre, ni peste, terremotos, sino que también es una advertencia muy fuerte, y que yo creo es la advertencia en la cual menos hacemos énfasis, y es una advertencia muy peligrosa, pero que poco se presta atención en este tiempo y que ya lo estamos viendo palpablemente. Jesús habló de que vendrían falsos cristos y falsos profetas, gente que desviaría el oído de la verdad. Y a veces nosotros predicamos y también investigamos y nos quedamos solamente con lo que está pasando a nivel mundial, pero poco hacemos énfasis en la cantidad de locuras, herejías y doctrinas demoníacas que se han metido hoy en muchas congregaciones, en las doctrinas que hoy se predican, en la cantidad de cosas que hoy surgen y que, como hay ignorancia respecto al tema, entonces se cree que todo está bien. O como nadie lo habla, entonces se cree que es de parte de Dios. Aquí Pedro hace una advertencia y dice Pablo: hubo falsos profetas entre el pueblo. Claro, usted recordará que el pueblo de Israel, el mismo Dios le dice: ustedes van a estar cautivos en Babilonia 70 años y no escuchen a ningún profeta, le dijo Dios, no escuchen a ningún profeta cuando vengan a decirle que el tiempo ha terminado, porque no será así, serán 70 años. Y pasaron solamente 2 años cuando apareció un falso profeta a decir que el cautiverio había terminado, que Dios había dicho, y mucho pueblo creyó esto, y tuvo que llegar el profeta Elías a confrontar a este falso profeta. Y Pedro dice: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Escúcheme esta palabra: introducirán encubiertamente. Eso habla de que será un trabajo secreto, será un trabajo minucioso, será un trabajo poco a poco. No será una herejía escandalosa con la cual tú te darás temor y dirás: claro, es una herejía. No, sino que irán poco a poco introduciendo doctrinas, y la iglesia irá poco a poco consumiendo esta doctrina al punto en que ya la acepte por completo. Y eso no es que no ha pasado, ya está pasando desde hace mucho. A la iglesia le ha pasado como el cuento de la rana. La rana, había un cocinero que quería hervirla, y entonces el cocinero
hirvió mucha agua y cuando tiró la rana al agua hirviendo, si saben el cuento, ¿no? La rana tocó el agua pero brincó porque el agua estaba muy caliente. Entonces él lo que hizo fue ponerle el agua al clima, a la temperatura normal y dentro de la olla, y entonces le prendió fuego. Y el agua se fue calentando poco a poco, al punto que cuando la rana quiso salir ya era demasiado tarde. Y esto le ha pasado a la iglesia con las falsas doctrinas. Poco a poco se ha ido calentando la falsa doctrina. Poco a poco han ido metiendo encubiertamente falsa doctrina. Y hoy lastimosamente mucha herejía se suelta desde el altar. Mucha herejía que estos llamados profetas, arcángeles, obispos, ministros sueltan desde el altar, y la iglesia no examina, sino que todo lo aplaude. Y por eso tenemos hoy una gran parte de la iglesia somnolienta, dormida espiritualmente, muerta espiritualmente. Es por eso que gran parte de la iglesia no soporta que se le hable de sana doctrina, no soporta que se le hable de la venida del Señor, porque está somnolienta, durmiendo en la falsa doctrina. Y tenemos que tener cuidado. Dios le envía una carta a las iglesias del tiempo antiguo que están en Apocalipsis. Y en la carta que Dios envía a la iglesia de Éfeso, le dice: Éfeso, tengo contra ti muchas cosas. Una de esas es que has perdido el primer amor. Pero le dijo a Éfeso: me gusta de ti, Éfeso, que tú pesas los espíritus, compruebas si lo que están diciendo es mentira o es verdad. Y dice: y hallas por mentirosos a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los exhibes públicamente. En otras palabras, Éfeso era una iglesia que examinaba toda la palabra y sabía quién era un hombre de Dios y quién no. Tenía discernimiento de espíritu. Y dice: y hallaba mentiroso a los que decían ser apóstoles y no lo eran. En ese tiempo el discernimiento falta en la iglesia. En ese tiempo a la iglesia la religión y el sistema corrupto le impide opinar. A la iglesia el sistema religioso le ha impuesto que opinar o examinar es sinónimo de rebeldía. Es sinónimo de que tú eres una persona rebelde dentro del templo. Y escuché a alguien decir que en la iglesia hay dos espíritus o dos demonios que se meten. Y un demonio es el de cuestionarlo todo. O sea, es decir, la iglesia debe ser siempre ignorante. La iglesia para él debe ser siempre una persona que se trague todo lo que le dice él. Y estas cosas parecen mentira que sucedieran en el templo y que sucedieran en la iglesia de Dios, pero están pasando, y ahora en este último tiempo son más frecuentes de lo que usted cree. Basta con abrir redes sociales y encontrarse cantidad de herejías que se dicen desde un altar, montón de basura que lanzan, y la iglesia todo lo consume y nada lo examina y nada lo escanea a profundidad. Y entonces hay una cantidad de pueblo somnoliento en falsa doctrina y gente que denuncia este tipo de actos, que, bueno, entre esos me incluyo. Habemos pocos que hablamos estas cosas, entonces nos tildan de locos, de extremistas, de como que somos la rama torcida dentro del sistema, o como que somos los rebeldes, los herejes nosotros. Porque la iglesia está somnolienta, está en un sueño espiritual, adormecida.
Esta semana aprendí algo donde estuve en el departamento de Huila, aquí en Colombia. Y es que hay una serpiente muy grande que se llama boa, que viene siendo la misma familia de la pitón, de la anaconda, es de esa misma familia, que ellas son constructoras, ellas destruyen el cuerpo, lo envuelven y lo oprimen. Pero esta serpiente en especial tiene algo, y es que ella, cuando ve su presa, ella suelta como un aliento con su boca, y su cuerpo hace un gesto que es como un aliento que suelta de su boca, y ese aliento, que es como un aire que tira, duerme a la presa. Y cuando ya la presa está dormida, entonces la ataca, porque se sabe que la serpiente no es veloz. Este tipo de serpientes no son veloz. Entonces duermen a la presa para luego atacarla. ¿Sabe? Eso hace la falsa doctrina, y eso hacen estos que practican esta falsa doctrina. De su boca, de su aliento, salen estas herejías para dormir al pueblo, para cuando venga el enemigo, entonces poder atacar. Y esto lo hablo porque Jesús también lo habló, y Jesús lo advirtió. Es más, cuando los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del tiempo del fin? La primera palabra con la que Jesús arranca diciendo es: nadie os engañe. Nadie os engañe. Que nadie os engañe. Y luego dijo: vendrán falsos cristos, falsos profetas. Pablo dice que en Timoteo, que en el tiempo final vendría gente avara, vanagloriosa, amantes de sí mismo, soberbios. Gente que ya no sería siervo, porque hoy el título de siervo es poca cosa, sino que ahora se autoproclamarían grandes. Y por eso es que vemos tanta locura. Bishop, obispos, arcángel, patriarca, profeta, apóstol. Y entre más grande el cargo, entre más grande el título, mejor. Y entonces dice Pablo en Timoteo que esta gente vendría a tratar de corromper a la humanidad. Y dice que la humanidad estaría tan somnolienta y tan dormida espiritual que ya no soportaría la sana doctrina, que fue la parte que leímos en 1 de Timoteo capítulo 2. Ya no soportarían la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ellos mismos, o sea la iglesia, amontonaría para sí maestros conforme a su propia maldad, para desviar el oído de la verdad. Y es lastimosamente lo que está pasando. Cuando usted ve un pueblo que las profecías del tiempo final les da miedo, cuando usted ve que dicen: esto no se puede predicar porque eso desvía a la iglesia. Cuando usted ve que lo que hay hoy es que la iglesia no soporta la palabra de la profecía final, es porque seguramente ya desviaron el oído de la verdad. Y ahora la iglesia, y gran parte de la iglesia, porque hay una pequeña manada que espera con ansias a Dios. Hay una pequeña manada que se ha guardado para Dios. Hay un pequeño rebaño que ama la venida del Señor. Pero hay una gran mayoría que su corazón lo ha desviado por falsas doctrinas. Hay una gran mayoría que hoy vive somnolienta. Y este es el tiempo en que la iglesia debe despertar. Este es el tiempo en que la iglesia todo lo debe examinar. Todo. El gran problema es que la iglesia se acostumbró a tragarlo todo entero, sin examinar y sin analizar. El otro problema es que la iglesia no está
estudiando la palabra de Dios. No está leyendo la palabra de Dios. Y cuando usted no lee, no medita la palabra de Dios, no piensa en la palabra de Dios y no sabe lo que hay en la palabra de Dios, entonces usted es fácil de manipular. Usted es fácil de manipular. Cuando usted lo único que hace es escuchar a un predicador, a otro, y escuchar música y música, no está mal. Mal es que usted no lea ni estudie la palabra de Dios. Entonces, cuando venga el tiempo, porque ese tiempo va a llegar, y más temprano que tarde ese tiempo va a llegar. Ese tiempo va a llegar más temprano que tarde, cuando la palabra de Dios sea quitada por completo. Va a llegar. Y ya hay curso para eso. China ya erradicó la palabra de Dios. Ahora China va a implementar una palabra, una Biblia modificada, con 10 mandamientos modificados. Una palabra que beneficia al gobierno de China y que lleva a la gente a la ignorancia de Dios. La inteligencia artificial ya trabaja en su Biblia. Y entonces, cuando se establezca a nivel mundial este nuevo orden, la nueva religión, esta Biblia no va a funcionar, porque los otros tienen el Corán. Los judíos tienen la Torá, que es el Pentateuco. Quizás esa Torá la empiezan es lo más sagrado para los judíos, la Torá. Entonces la Torá la juntarán con la Tanakh, que es el Antiguo Testamento, pero también con el Corán, quizá con nuevos pensamientos judíos también, rabínicos, con pensamientos de gobierno, y habrá una mezcolanza en la palabra para entonces poderlo anunciar en esta religión mundial llamada Crislam, que une a los cristianos, a los judíos y a los islámicos. Las tres religiones más grandes del mundo, unidas en un solo sistema. Estas cosas ya están pasando. Ya lo estamos viviendo. Y es el tiempo en que tenemos que despertar. Satanás está haciendo un trabajo minucioso, pero poderoso, para destruir la fe. El trabajo de Satanás es tratar de desviarnos del camino del Señor. Jesús, en Lucas 21, que lo leímos hace días, Jesús dijo: vendrá todo esto, vendrán todas estas cosas, pero tú, le advierte a los discípulos, pero ustedes, número 1, sean sobrios. Número 2, velen, que significa estén despiertos, no se duerman. Número 3, oren en todo tiempo, para que tengan fuerzas de escapar de todas las cosas que vendrán. Entonces, esta palabra del Señor, de aliento a los discípulos, también tenemos que tener a nosotros aquí grabadas. Y es importante que tú te aferres a la palabra de Dios, estudies la palabra y la guardes aquí en tu corazón. Porque vendrá el tiempo en que físicamente la quitarán y de la internet también la quitarán. Y entonces quedarás con la palabra que está en tu mente y en tu corazón. Por eso, en el tiempo antiguo, el Señor Dios, la orden que le dio al pueblo de Israel es: esta palabra, Israel, o estos mandamientos que yo te mando,
se los vas a repetir a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y dice, se las repetirás al acostarte, al levantarte, al andar, al caminar, cuando vayan por el camino. O sea, en otras palabras, en todo tiempo, repítesela a tus hijos, para cuando ellos crezcan, la tengan aquí y aquí, y no haya nada que los mueva. Y es por eso que los judíos son una de las religiones más sólidas del mundo, porque ellos tienen la Torá en su corazón, y todavía al día de hoy están los judíos ortodoxos, que son los que guardan la Torá al pie de la letra, con los 650 y más leyes que tienen. Todavía guardan esas leyes completamente. Hay otros judíos que ya han aceptado a Jesús y Jesús les quitó la carga de esa ley. Y ahora ellos descansan en Jesús. Ahora son judíos mesiánicos. Hay otros judíos que están como en el medio, pero es una religión muy sólida. ¿Por qué? Porque a los niños les enseñan la palabra. Les enseñan la palabra. La Torá el Pentateuco son los primeros 5 libros que tenemos en la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. La Torá son esos primeros 5 libros donde está toda la ley de Dios. Tú y yo tenemos, hermano, que guardar esa palabra aquí en nuestro corazón. Saber y entender que en este último tiempo el enemigo, Satanás, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Que en este último tiempo Satanás está buscando desviarnos de la fe, llevarnos por falsas doctrinas, para que al final tú y yo nos perdamos, para que al final nos vayamos a perdición. Y entonces se ha metido herejías y falsas doctrinas secretamente dentro de seminarios bíblicos. Mira, la élite, el nuevo orden mundial, han infiltrado seminarios bíblicos. Hay versiones de la Biblia en las cuales están completamente torcidas, porque ya le metieron mano humana a ciertas versiones. Hay una versión, la Biblia Laïcha en Argentina, que es una Biblia abiertamente al progresismo, una Biblia arcoíris. Hay Biblias para todo tipo de religión, para complacer al mundo, pero la palabra de Dios es una sola es la palabra de Dios. Pero el hombre con su maldad ha querido acomodar esa palabra de Dios a su vida. Él no acomodarse a lo que dice la palabra, no, sino que la palabra la manipula para acomodarla a su sistema religioso y corrupto. Y entonces los seminarios bíblicos han sido infiltrados, la música ha sido infiltrada, la teología ha sido infiltrada, y muchos pastores y predicadores de esta nueva generación que está saliendo de los seminarios, de los institutos bíblicos, ya están saliendo con un veneno en su corazón inconscientemente, y entonces listos ya para tirar ese veneno. Eso está pasando, y estas cosas poco se hablan, pero es verídico. Muchas denominaciones evangélicas ya hacen parte de ese nuevo orden. Muchas denominaciones cristianas evangélicas han sido infiltradas y contaminadas por falsas doctrinas. Y hoy son pocas las denominaciones, son pocos los templos.
que mantienen una doctrina bíblica, una doctrina de Dios. ¿Y cuál es la doctrina de Dios? Lo que está en la palabra, la doctrina bíblica. La salvación de Dios, los milagros, sanidades. Lastimosamente, el ser humano ha caído, y en ese último tiempo el ser humano ha caído en manos de hombres corruptos, sin amor, de hombres ávaros, amantes de sí mismo. Y por eso muchos se han desviado de la palabra. Pero tú y yo tenemos que despertar. Y tú y yo tenemos que despertar al resto, despertar a la familia. Yo por eso siempre les digo, no, acá en Colombia decimos, no se trague todo entero, mastique, o sea, analice todo. Si usted ve un video, una predicación, un mensaje, una canción, analice lo que dice la letra, a profundidad, analícelo, examínelo y llévelo siempre a la palabra. Respáldelo siempre con la palabra. Porque todos a la hora de hablar se habla bonito, pero busquemos el fondo bíblico, si está o no está, y en qué edifica esto o qué aporta. Porque la palabra dice, y Pedro también lo explica, que se levantarían falsos maestros que introducirían encubiertamente herejías destructoras y que aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad se llama ¿quién? Jesucristo. El camino verdadero se llama Jesús, será blasfemado. Y por avaricia, dice, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Mercadería, negocio. El sistema religioso hoy es un negocio. Sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Es tiempo de despertar. No duermas. Es tiempo, hermanos, de saber y entender lo que estamos viviendo. Usted apéguese a la palabra de Dios, así le duele el alma. Haga lo que la palabra de Dios dice. Quizá has estado en falsa doctrina y aplaudiendo todo lo que te dicen, pero todo lo que escuches, llévalo a la palabra y no te dé miedo decirlo. No está esto en la palabra. No eres rebelde cuando te apegas a la palabra. No eres hereje cuando te apegas a la palabra. Claro, somos rebeldes para el sistema corrupto religioso. Ahí sí somos rebeldes, pero para la palabra de Dios, no. Y Dios felicitó a Éfeso porque pesó los espíritus, porque hallaba mentirosos a los que decían ser y no eran. Es importante que tú esta palabra la guardes en tu corazón, la medites, la reflexiones y la vivas, porque estamos en un tiempo peligroso. Y yo quiero decirle algo: el anticristo hará también milagros. El anticristo, dice la palabra de Dios, hará señales y prodigios. Hará incluso, dice, descender fuego del cielo. Hará milagros. Nos habla que tendrá un poder fuerte. Entonces, que cuando aparezca este hombre diciendo que Él es Dios y pidiendo adoración, y tú lo veas, que aquellos que le han vendido su alma, aquellos que ya han negociado con Él, que ahora era un paralítico y que ahora camina, que el pobre ya tiene carro, casa, es prosperado, tiene riquezas, que aquel ciego puede ver, que aquel que puedes ver
cómo hace milagros físicos. Mucho cuidado, porque el preámbulo de la llegada de este ser de maldad es toda la falsa doctrina. Por eso es que hay una primera bestia, hay una segunda bestia más bien, que presenta a esta primera bestia al mundo. Entonces, esta bestia, que es el sistema religioso, presenta al mundo a este anticristo, a este ser de maldad. Eso está en Apocalipsis 13. Y tenga cuidado, porque muchos seguirán, muchos se desviarán y muchos creerán que ese es el Mesías que ya vino. ¿Y por qué lo creerán? Por la ignorancia y por el desconocimiento, pero peor aún, por la doctrina que se ha metido en este tiempo en muchas iglesias. Vamos a orar, que Dios nos ayude, porque el ambiente profético del tiempo final ya está encendido. El ambiente profético que nos anuncia la venida del Señor ya está encendido. Y quiero decirle que esa palabra que Jesús dijo en el tiempo final, que sería como dolores de parto. La mujer, cuando va a dar a luz, los dolores empiezan y los dolores no terminan hasta que nace el bebé. Y quiero decirle, los dolores de parto ya empezaron y no terminará hasta que venga el Señor. Así que prepara tu corazón y prepara tu vida, porque cada día en la humanidad verás cómo los dolores incrementan. Y esto a ti no tiene que asustarte ni alarmarte. Como dijo Jesús, lo que tienes que llevarte a poner tu corazón y tu confianza en Dios. Él guardará tu alma, Él guardará tu vida, Él guardará tu familia. El Señor nos guardará de la hora de la prueba. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu